Y se realizó de la forma canónica que sí está ante la iglesia reconocido, pero que no ha tenido la consumación propia de la pareja. Pues, y ojo, a final de cuentas, no es lo mismo la cuestión de que se haya tenido relaciones antes del matrimonio a que se tengan las relaciones después del matrimonio. O sea, porque de repente por ahí se consumó el matrimonio, sí, desde antes de casarnos. No. Debe de ser otra cosa, lo que sea, pero no era consumación del matrimonio porque todavía no estaba el sacramento como tal. No viene hasta el momento de que se realiza la boda, vamos a decirlo así, ante la iglesia, y después de eso existen las relaciones genitales entre el hombre y la mujer, y entonces se habla de matrimonio rato y consumado. Un matrimonio válido con esas dos condiciones hasta que la muerte los separe. Un matrimonio donde solamente se llegó a la cuestión de la boda y a lo mejor en la noche le dijo el marido a la mujer: ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no hay que me espera dormir en mi casita, porque sí ha pasado en algunos casos. Entonces ahí se presenta para la disolución, que solamente tiene que ser hasta la boda romana, pero que en esos casos sí lo concede, pero hay que presentar las pruebas de que no hubo la consumación del matrimonio. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces decimos, una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, ya vivieron juntos, pues que me digan que no pasó nada, pues solamente que se los crea su mamá, yo creo, ¿no? Algo así, pero digo, ahí en dado caso tendría realmente que tener las pruebas de que no pasó nada. Pero ¿quién es el hombre? ¿Verdad? Está difícil creer. No, es que nada más vivimos y estamos como hermanos. Pues, ¿qué tipo de hermanos serán? Yo no lo sé. Bueno, esto es, cuando hay algún problema en la cuestión del matrimonio, se casan los dos y uno de los contrayentes fingió, o sí, estuvo fingiendo de lo que era el matrimonio, realmente no se quería casar, mientras la otra persona pensaba que sí se estaba casando, se le llama matrimonio putativo, es decir, pensaba que sí está casado. Y la otra dice: no, pues yo no me quería casar, simplemente estaba jugando, fingí. Bueno, pero la otra persona por lo pronto es matrimonio que sí se piensa lo que significa, se piensa que está casado, hasta que tome conciencia de que en realidad no se casaron. Pero eso ya es una forma de llamarlo así. Creo que esos serían los casos más, en este caso serían las situaciones, ahora sí, que alguien lo hace con toda intención de matar, es decir, voy a jugar a que me estoy casando, pero me voy a reservar. ¿En qué caso? Por ejemplo, si hablamos de unidad, que no nos separe el ser humano, entonces se supone el hombre o la mujer ya lo único que tiene derecho es a ver el menú, pero no a comer, porque ya tiene su mesa servida. Y eso es lo que tiene que hacer. O sea, es decir, ya no puede, de ahí presenta la cuestión de la infidelidad. Lo que marca es fidelidad a la persona con la que se casó. Pero si se casa con la idea pensando de que, pues le voy a decir que sí, que le voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, pero lo que no sabe que la muerte, yo le digo a aquella placa que está de aquel lado. O sea, ya ahí lleva la intención escondida de no ser fiel, pero dice que sí. Entonces, en ese caso, hay engaño. Por lo tanto, la otra persona que sí lo hizo con toda buena intención, piensa que está casado y solamente va a adquirir la cuestión de la nulidad hasta el momento que realmente acepte, entienda y se lleve el proceso para realizar su matrimonio como tal. Ahí hubo engaño, obviamente, en esto, de manera general. Entonces, aquí la cuestión para que el matrimonio sea válido debe ser realizado en forma válida, como lo mencionamos, las 5 personas. ¿Quiénes eran las 5 personas que forzosamente tienen que estar en el matrimonio para que sea válido? Contrayentes.
exactamente, esa es la forma válida. ¿Perdón? Sí, los sacerdotes, el padre, los contrayentes y los testigos. Esos son los que son para que la reforma sea válida. Pero tiene que ser, dice, entre personas hábiles y además que sean capaces de prestar consentimiento. De lo contrario, estaríamos ante un caso de nulidad, en general, como nulidad matrimonial, así se le llama. Vamos a pensar de manera así general. Una persona, un adicto, ¿qué tanto puede querer a su pareja? Pregúntenle a un alcohólico si quiere a su pareja. ¿Qué les va a decir? Que sí. Dice que sí. Dice que sí. Pero en el fondo, la realidad, no tiene la capacidad de amar a su pareja. Porque por más que le jure y le perjure, siempre va a ser más valiosa la cerveza que su pareja. O la droga que sea el tipo, en esos casos, que su pareja. O ahí estamos precisamente ante una situación de una persona que quisiera, pero no puede. La cuestión, sí, te juro amor y yo me comprometo para toda la vida, pero nada más hasta que llegue el fin de semana, por favor. Le voy a agarrar la cama. Entonces ahí ya es un problema de que la persona no puede aceptar, no puede asumirlo por más que quisiera. Entonces, bueno, esa es una cuestión de un ejemplo en este caso. Y aquí hablamos de cuestiones de adicciones. Hay un montón de adicciones, hay un montón de cosas que también pueden perjudicar. O sea, incluso yo no sé si luego se le dio seguimiento o no, pero un caso de un matrimonio en Chiapas donde después de casados el hombre los fines de semana, que era cuando no trabajaba, se la pasaba viendo caricaturas. Me decía la esposa, es que ¿qué hago? Pues, sácalo bien, sí, pero es que lo saco y vamos a la plaza y se va a buscar donde hay videos de caricaturas. Y ya es una adicción. Entonces yo le digo, bueno, pues traten de llevarse, traten de ver y ya, después no les dije hay probabilidades de nulidad, sino dije vamos a ver si esto es salvable más bien, por ejemplo. ¿En el trabajo podría considerarlo? Muy loable, aparentemente, pero sí también se puede considerar el trabajo como una adicción. O sea, tanto trabajas que no tienes tiempo para tu pareja. ¿Perdón? Que no se desprenda de la casa. Sí, que esté pegado el cordón umbilical todavía, sí. O sea, si lo más importante es lo que diga mi mamá, oye, ¿con quién te casaste? ¿O quién se casó con tu pareja? Es que lo que diga mi mamá, es que mi casa, habría que repensar. O sea, no todo, pero sí se tendría que repensar porque se supone ahí que tendría que haber libertad de parte de la persona para poder entregarse a su pareja, independientemente de... No quiere decir que vaya a casar a su familia o no, alguna situación así, pero antes que la misma familia, antes que la familia, está su pareja. Ya formada una nueva familia. Y por eso a veces les decimos así, medio en broma, pero es en serio. El casado, ¿casa quién? Es decir, estás iniciando una nueva familia, tienes que estar de manera especial aparte. O por eso la palabra casa, entre los dos estos, y con sus hijos. Los demás, pues qué bueno que los quieren, que los apoyen, etcétera, pero si eso no es salvable, si eso no es superable por la persona, entiendo que pues sí, ya me casé, pero prefiero estar con mi mamá, entiendo que ya me casé, pero ¿por qué no nos vamos a ir a la casa aunque tengamos la posibilidad de vivir aparte? Pues algo no está bien. O sea, ahí lo que se tendría que ver es hasta qué grado realmente le está causando problema la adicción. Si es salvable, porque hay casos que son salvables, pero habría que se tendría que revisar, incluso en algunos se tendría que pedir el veredicto
de algún psicólogo o algún psiquiatra para poder determinar cómo está la persona. No sé. ¿Vamos bien? Entonces decíamos también otra cuestión, aquí otras causas de nulidad de manera general, el defecto de forma o celebrado con impedimento o con vicio de consentimiento. Decíamos, defecto de forma, le decíamos 5 personas para el matrimonio de manera especial. Si yo, que estoy encargado de la parroquia de Sechacán, voy a asistir a un matrimonio a la comunidad de... Vamos a iba a poner un poquito más ahí pegado. Vamos a decir algo mucho que está pegado, porque quería recordar alguna comunidad. Ya no está bajo mi jurisdicción. Si yo voy, aunque sean de Sechacán las personas y nos ponemos de acuerdo y asiste al matrimonio allá, sin el permiso del párroco, es nulo, es inválido el matrimonio, porque estoy fuera de mi territorio. Entonces ahí un defecto de forma es eso. Se nos hizo fácil, fue lo malo. No consideramos las consecuencias de eso. Aún así vuelvo a insistir, aunque sean de Sechacán, que vivan ahí y todo, pero si estamos rebasando los límites, esa nota de iglesia que no está bajo mi responsabilidad, tengo que pedir el permiso para la validez del matrimonio. Sí, así lo puede realizar, pero con el permiso o el consentimiento del párroco de la parroquia. Exactamente. Sí se puede, pero con esa condición, que se tenga permiso, que se tenga delegación. Si te permiso, no solamente celebrar la misa, sino te permito que asistas al matrimonio. Así tal cual. Para que vean un poquito por ahí. A veces se nos piensa, que venga el padre fulano o que vamos. No es, necesitamos el permiso para que tenga validez, corre el riesgo de validez. Sí. Bueno, o celebrado con algún impedimento, ya luego verán los impedimentos un poquito más, como el padre Esteban, los impedimentos ya más generales, más casos, o con el vicio de consentimiento, lo que le decíamos, casarme, pero estoy mintiendo, o también no puedo, realmente como le decía, aunque quiera, no puedo por algún tipo de decisión, de alguna situación que no me permite realmente manifestar y decir sí quiero hacerlo, sí consiento, sí estoy de acuerdo, pero realmente mi corazón está pensando en la botella, está pensando en otra cosa, ¿sí? Creo que está en el sentido de la extensión o del fondo de esa voluntad, en el sentido de que puede ser una de los contrayentes acepte o diga que se quiere casar, pero en realidad ese contrayente no es una persona que tenga conciencia o dimensión de lo que es el matrimonio, de la religión católica, apostólica romana, sino que lo ve como una cuestión de uso o costumbre y para satisfacer a su cónyuge. Si no te casas con la iglesia, no te la damos. Exacto, esa que tienes que casar, es una hija de familia, si no te casas con la iglesia, pues no puedes conocer. Y la otra persona, sí, porque pues es fácil casarse, ¿no? Entonces, es una persona mentalmente capaz y participa en todo lo que es la formalidad de la matrimonio desde el punto de vista de espiritual y religioso. Entonces, pero en realidad no estás ni antes ni después ha sido una persona que haya sido consciente de lo que son los sacramentos católicos, ¿no? Cristianos. Entonces, esa voluntad se puede considerar también válida, porque podría decir, yo dije que sí, fui a las pláticas, no, pero me consta que me caso conmigo. Ahí hay vicio de consentimiento. O no sé si me equivoqué, padres. Parece de vicio de consentimiento porque lo haces por cumplir. Realmente no estoy aceptando el sacramento como tal y la validez del consentimiento como tal. Estoy diciendo lo que tú quieres escuchar. De diferentes religiones, una
realmente lo que es el sacramento. E incluso podría ser, por lo que dice usted, no valora inclusive la cuestión de un compromiso para toda la vida, independientemente de que crea o no en la sacramentalidad. O sea, si me caso. Las amonestaciones no tomen WhatsApp, porque realmente me parece divertido. Ajá. Entonces, ¿por qué no viene conciencia de la trascendencia? Claro que en ese momento se ve gracioso, ¿no? Pero podría ser. Mi pregunta es si eso también encuadra dentro de la hipótesis de una mortalidad. Podría ser. Puede ser que sí. Puede ser. Y en ese caso a veces podemos estar asistiendo a veces a matrimonios de hecho inválidos. ¿Por qué te casas? Porque si no me caso con la iglesia, no me dejan que me case. Ni modo. Entonces ahí no hay libertad en ese sentido. Realmente estás decidido y estás fingiendo. Más que el asunto sería probar que se finge en eso. Pero sí, más o menos, pues estaremos hablando. Muy probable, no le digo que sí, pero muy probable una invalidez de matrimonio. O no sé, padres. Sí, sí, una pregunta para que se anule un matrimonio, tienen que ir las dos personas. O sea, tienen que estar presentes y divorciados. O puede ser simplemente una de las partes. Hay una respuesta para eso, pero creo que más ratito lo vamos a ver eso con más detalle. Lo digo así de manera general, se pide que para que sea más fácil, asistan los dos. Sí, como si fuera un divorcio casi justicia, por ejemplo. Más o menos. Que estén las dos partes. Cambia mucho el proceso. O sea, una de las cosas es que podemos trabajar con las dos, o en dado caso que alguien no quiera, porque aquí no los podemos coaccionar, los podemos obligar. Se trabaja con la asistencia de uno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los casos viciados o de adictos a algo? Por ejemplo, ya se divorciaron, ya hizo su vida, tanto la mujer como el hombre, y se descubre de que era adicto a cierta tiene una adicción. Pero que en el transcurso del tiempo de la separación ya se curó. Entonces Ya se curó. En el momento que se casó era adicto, pero se divorció y supongamos que pasaron 5 años, pero esos 5 años él ya se curó. Si fuera posible una curación de una adicción, porque la mayoría de los casos es casi imposible, o sea, no. Pero en dado caso, como en el momento no tenía la capacidad de decidir, ya estamos hablando, lo más probable de una nulidad matrimonial. En dado caso, si quisieran vivir juntos otra vez pensándolo, tendrían que ratificar el consentimiento. El caso se le llamaría lo que es la sanación de raíz, pero eso ya siempre. Pero si ya están separados, pues ya sería mejor que revisaran realmente si quisieran volver a vivir juntos en ese caso. Pero ya cada quien tiene su vida, su pareja. Entonces, lo más probable, no tengo que así sea, que podría declararse en la colonia con las circunstancias en que estaba, pero se necesitaría comprobar que efectivamente estaba en una situación de adicción en ese tiempo. Entonces ahí se necesitaría inclusive un veredicto de un psicólogo o de un psiquiatra que nos dijera que está en esa circunstancia. Vale. Sí, referente a lo que mencionaba la señora, gracias. Referente a lo que mencionaba la persona, aquí es necesario darle también importancia al acercamiento matrimonial o la investigación que se le pide a los novios y a los testigos. Mayormente llevan personas que apenas 2 o 3 meses o un año que los conocen. Es necesario que sea un poquito más de tiempo para que sepan dar razones del novio, si lo conocen, por qué lo conocen, las causas por las que lo conocen. Entonces, para que así evitar este tipo de situaciones. Y se recomienda también quien haga lo que es el asentamiento, sea lo que es el propio sacerdote o el párroco o en este caso el vicario.
para que así pueda uno lo que es, bueno, decidir o orientarse, es que hay estas probabilidades de que tu pareja te esté lo que es engañando, te esté mintiendo, y es mejor a tiempo que luego después. Estás hablando de los preparativos al matrimonio, cuando se hace el expediente. Desgraciadamente, eso sí lo comento, y esto es donde tenemos que tener cuidado. De repente, a mí me ha tocado detener matrimonios, ¿sabes qué? No voy a proceder porque hubo un caso, no digo de la parroquia, no es donde estoy yo ahorita, donde abiertamente la persona, el hombre, le preguntó: ¿y tú por qué te quieres casar con la iglesia? Porque me dijeron que si no, así precisamente, porque si no me caso con la iglesia, no me dan a la chamaca. Y estamos hablando que no estaban tan chamacos, tenían 40 años. O sea, eran solteros todavía. Y ¿sabes qué? Entonces, si estás seguro que esa es la razón, no hay ningún otro motivo que te quiera casar, no. Es que si no es por la iglesia, no. ¿Sabes qué? Entonces mejor, yo prefiero no proceder al matrimonio y dejar en libertad a esta persona. Le mandé llamar, le dije: mira, la situación está así, así. Bueno, ok, de acuerdo, Juan. Se fueron a otra parroquia y se casaron. Bueno, desgraciadamente a veces pasa. Entonces ahí ya no les voy a decir, yo no voy a andar tras de ellos para decirles que tu matrimonio es inválido. Bueno, pues sí, es un problema que ellos tendrán que asumir en ese sentido, ¿no? Desgraciadamente. Una pregunta en relación a lo que comentaba, que si las dos partes tienen que estar para que se pueda hacer el trámite de la resolución, afecta también la función de una diócesis a otra diócesis, una parroquia, que le haya pasado a un lado y empezar a hacer el otro, tiene que ser avanzado. De preferencia, si es en la misma diócesis, es mucho mejor. O sea, de hecho, todas las tramitaciones, yo no voy a hablar con el padre, puede ser que lo explique un poquito más, pero generalmente, si estamos en la misma diócesis, es más fácil porque es un tribunal que se maneja a nivel. Aquí la diócesis de Campeche, el tribunal está aquí en la Curia Diocesana. Entonces, si son las cárceles, que son de Suquil, si son de Beca, bueno, pues entramos en el mismo territorio. Si se vive en otra diócesis, se tiene que ver dónde sería más fácil la tramitación. Pero hay que pedirle permiso a la otra diócesis, en todo caso, o colaboración a la otra diócesis también para poder realizar. No siempre tienen que trasladarse todos. Vamos a decir, alguien vive en Tamaulipas, se casaron acá en Campeche y viven en Tamaulipas. Se ve dónde convendría hacer, dónde sería más fácil hacer el trámite, dónde se está pidiendo, en el momento de vive uno de los dos, y pedir la colaboración a la otra persona, a la otra diócesis, para que ya se haga lo que se tenga que hacer, no que tenga que venir forzosamente. Una de las cosas que se evita en el tribunal de la iglesia es la confrontación entre ambas partes. Ya tendrá su tiempo de llorar, porque así sí pasa generalmente. Cuando se vea, se diga lo que está pasando, pero no uno frente al otro, porque es en lugar de ayudar al proceso, muchas veces lo perjudica. Entonces, si se maneja, se entera la otra persona, sí, pero no delante de ti. No hay tareas en esto. Bueno, ya después el padre eso lo vas a explicar, se va a dar un poquito más como detalle más al rato, padre, parece. Bueno. Bien. Entonces, esa es la cuestión por las cuales podemos hablar de nulidad en los matrimonios. Y lo que entonces aquí es: entonces yo tengo esto y esto, por lo tanto, entonces mi matrimonio es nulo. Calmantes montes. Para poder determinar si un matrimonio es nulo, debe realizarse un proceso judicial ante el juez competente. ¿Sí? Entonces ahí es entonces por eso vamos a revisarlo, vamos a verlo. Aunque el consentimiento lo dieron ambos los contrayentes, pero fue ante la iglesia. Entonces solamente ante alguien designado por la iglesia es el que puede decir si tu caso es nulo o no lo es. Por eso se lleva el proceso. Entonces al juez se le debe de aportar las pruebas pertinentes, lo que se le pida en cuestión del matrimonio, en el que deben intervenir las partes, o sea, ambos
cónyuges, vuelvo a insistir, intervienen ambos, pero no al mismo tiempo. Se pide que asista el defensor del vínculo, que en el caso aquí de la crisis el padre estaba el defensor del vínculo. Él lo que quiere es decir que ninguno de ustedes, que todos sus matrimonios son válidos. O sea, es buscarlo, defender, ¿no?, el matrimonio. Es un sacramento y ya cuando dices, no, pero ya no puedo hacer más, entonces ya podemos trabajar nosotros, ahí es donde puede. Su tarea es hacer la vida difícil en ese aspecto. ¿No es cierto? Es como el fiscal, más o menos en ese sentido. Bueno. Y en algunos casos aquí en la diócesis no lo tenemos el promotor de justicia. Se pone alguien designado por parte de la diócesis para que se haga, se agilice y esté detrás de si nosotros no queremos trabajar, hacernos trabajar un poquito más rápido en esto. ¿Sí? No, generalmente no se permite por la cuestión del secreto del sigilo, del secreto de confesión o sigilo. Pero si es dirección espiritual también es equiparable. Entonces, para proteger la cuestión de la intimidad de la persona, no se permite que participe. No. O sea, eso es, más bien es consejero, queda en el plano de la conciencia y no podemos obligar al sacerdote a que saque lo que sabe por cuestión de plática personal. Acuérdense que eso es parte de nuestra obligación como sacerdotes, guardarles el secreto. Y nadie nos puede obligar, o no debería obligar a nadie a revelar, sea de confesión, sea de dirección espiritual, sea de consejería. Entonces, perdón que insista, ¿no? Pero si yo soy la que le revele, no le revela porque no fue confesión, sino le estuvo dando asesoría espiritual, corriendo, y yo soy solo, y yo no le estoy pidiendo que a mí no me traiciona el secreto porque yo soy la que le estoy pidiendo que el testimonio de lo que pudo estar. ¿Sabe usted quién es el que le obliga al sacerdote a guardar silencio? De lo que son principios. Son los votos, Esa es la promesa que hacemos de no revelar nada a nosotros. Entonces, solamente vamos a decir, en dado caso, la autoridad suprema de la Iglesia, que es el Papa. Podría decirlos en todo caso, pero obviamente también es tradicional un principio. Entonces, en este caso, esta persona tiene la obligación de guardar por la parte de la Iglesia. Tú vas a atender esas cosas, pero tu obligación es guardar secreto. Entonces nadie, en esos casos, por la cuestión del es muy delicado, permitirle revelar estas situaciones. En algunos casos, pero eso no es en cuestión de juicio, donde se permite para otro tipo de atención, para otro tipo de cosas que la persona diga, sabe que le estoy platicando esto, le doy permiso a utilizarlo, pero para beneficio, para que ayuden a usted. Pero la cuestión jurídica, aún de la Iglesia, no está permitido por la cuestión del secreto. Entonces, es muy delicado tener que utilizar. Entonces no es posible. Y en este caso, el sacerdote, ¿qué éramos para en qué parte de la congregación? Dijéramos, si empezamos un proceso de innovación de matrimonio, dijéramos. Declaración de nulidad. Sí. O sea, el padre hasta qué punto, hasta qué nos podría orientar, ubicarnos. Usted lo ha dicho, orientarlo, vamos al tribunal, presentemos lo que se tiene que presentar y que el tribunal te diga qué es lo que sigue. Nada más. O sea, los testigos para llevar todo este caso pueden ser profesionistas, pero excepto sacerdotes. Excepto sacerdotes. Bueno, y sobre todo si tuvieron asesoría, así debería de ser. ¿Algo más? ¿Seguimos? Bueno, entonces aquí ya en la ocasión tenemos... Ay, perdón. Bien. Estas cosas no son para mí todavía. Tenemos así de manera general los impedimentos
Pero sí lo van a ver así, con el, no lo menciono así de manera general. Se pedía de 16 años, o se pide para el varón, y 14 para la mujer para la cuestión de la validez. Padre Sergio, acá en la conferencia se habla de los 18 y 16 por cuestión de licitud o de validez. Las leyes que invalidan o validan el matrimonio tienen que ser universales. Pero las conferencias episcopales, es decir, todos los obispos de una nación pueden poner, refiriéndose a la edad, poner otra edad, pero no para la validez. Aquí en México son 16 años para la mujer y 18 para el varón. Si una mujer se casa de 14, violó una ley, ¿no?, de la Convención Episcopal, pero su matrimonio fue válido. Es lo mismo si el varón se casó de 17 años, violó una ley de los obispos mexicanos, pero su matrimonio fue válido. Pero si se casa a veces falsificando las actas de nacimiento de menos de 14 años, pues entonces fue inválido. O el otro menos de 16, si es varón, también entonces fue inválido. Pero para los obispos pueden aumentar, o realmente aumentan, pero solamente para que el matrimonio sea lícito, es decir, para que no se viole una ley que ellos pusieron. Entonces era eso, ¿verdad? Sí, bueno, entonces tenemos eso, también tenemos el impedimento de impotencia, antecedente de imperfecto, es decir, el que no puede tener la relación genital, sea el hombre, sea la mujer. O sea, también es, como en el país con el padre, lo van a ver un poquito con el padre Esteban, que no es lo mismo la impotencia que la esterilidad. Ahí son dos cosas distintas, pero una cosa es estéril con engaño o estéril sin engaño. Porque no es lo mismo que te casas y descubras que eres estéril, a que sabías que eres estéril y no lo dijiste. Entonces ahí es una cuestión distinta. Bueno, también está lo que es el impedimento de vínculos, si ya tienes otro compromiso, si ya no te puedes casar 2 veces, por ejemplo. Si estás casado, de distinto culto, distinta religión, bueno, se lo van a ver. Un sacerdote, un diácono, no se puede casar, a menos que sea diácono permanente, porque eso lo tenemos en la diócesis. Y siempre y cuando se case antes, no después. Bueno, también los religiosos, igual, la promesa que se hace de celibato. Esto no se preocupen si lo apuntan en un grupo, lo van a ver más con más calma, ahorita no lo estoy mencionando. El impedimento de rapto, o sea, es decir, me la robo, pero realmente secuestra, no como dice, se la robó. No, ya no se la roban. Ellas se lo roban a él, ¿no? Pero bueno. Con la cuestión de impedimento de crimen, como no me puedo casar con esta persona porque está casada, pues le mato su cónyuge, listo, ya quedó soltero, ya lo casaron. No, también ahí no se puede en esa cuestión. También la cuestión, mencionábamos el carecer uso de razón, es decir, no tengo la capacidad real para poder entender. Allí en mi tierra había una persona que no se casaba y todos decíamos que estaba bien, pero yo creo que a lo mejor no estaba tan bien. Oye, ¿por qué tú no te casas? ¿Para qué? ¿Para mantener a una persona que no es mi familia? No. O sea, aparentemente decíamos, sí, pero yo creo que a lo mejor en el fondo realmente no entendía lo que significaba esto. Bueno. También la cuestión de discreción de juicio, o sea, también es una deficiencia ya en la persona, en la mentalidad. Y bueno, la incapacidad también para asumir las obligaciones del matrimonio por causa de la naturaleza psíquica. Bueno, aquí hablábamos también de adicción, pero también entra aquí la cuestión de la orientación sexual. O sea, una persona que tiene gustos por personas de su mismo sexo, tendrá la capacidad de amar a su pareja. ¿Sí? Entonces ahí también son casos donde si se descubre que ese problema también se declara la nulidad del matrimonio.
Bueno, el error acerca de la persona, es decir, que cambiaron la persona, normalmente creo que no se da. Ya es muy difícil. Por eso antes el matrimonio solamente de ahí queda que va la mujer con el velo de su velo tapado. Y yo les digo mejor, antes de que entremos al matrimonio, destapa la gracia en la niva que con la que te vas a casar. No voy a decir que te la hayan cambiado, no voy a pasar como a Jacob en la Biblia, que se iba a casar con Raquel y se casó con Lía. Después, bueno, entonces, acerca también de la cualidad, sobre todo en la cuestión a veces creemos que la persona es así, tiene cierta forma de ser y resulta que no era cierto, que nos engañó. Bueno, ya lo explicaré con más calma. Incluso aquí, bueno, la cuestión del dono, del engaño en general, y lo que decíamos acerca de la unidad o indisolubilidad, o incluso la dignidad que preguntaba del sacramento del matrimonio. Si no se tiene claro estas cosas, si no estoy jugando con esto, entonces es muy probable que haya una nulidad matrimonial. Bueno, ahí aparece también, entra la cuestión de la simulación, o sea, es jugar con el matrimonio. Estoy jugando porque me estoy casando. Estoy aceptando los compromisos que me está pidiendo la iglesia solamente porque decíamos para que al final de cuentas me den a la chamaca. Y bueno, la cuestión del atentado de matrimonio, bueno, lo sabemos el padre, es yo como sacerdote no me puedo casar, aunque si yo por deficiencia de allá de mi parroquia no le pusieron que yo estoy ordenado. Entonces yo saco mi acta de bautismo y voy a otra iglesia, hago los trámites y me caso. En realidad no me estoy casando, aunque diga que sí. Eso se llama atentado de matrimonio, porque no puedo ser válido. Ya me casé, en realidad no, atentado de matrimonio. Eso es lo que viene. Si así resulta, también es matrimonio nulo. Bueno, ya no quiero entrar en esos detalles. Matrimonio contraído por violencia, por miedo grave. No solamente miedo a la persona con la que se va a casar de repente porque puede estar bajo amenaza, sino a veces miedo hacia qué va a pasar en mi familia porque pasó esto. Por ejemplo, muchas veces en la cuestión de que resultó embarazada la chamaca y le tiene un miedo al papá que prefiere casarse aunque a veces no quiera a la persona con la que se va a casar. Entonces ahí también tiene que ver con podría ser si es más fuerte la situación, si la persona no tiene la capacidad de tomar una decisión. Bueno. Sí, podría ser chantaje. O no te cases conmigo, no hay problema, nada más tu familia va a empezar a tener problemas. O sea, situaciones que sabemos que desgraciadamente sí se dan. Que tengan miedo, que se sientan amenazadas realmente de eso. Y incluso a veces cuando se habla de miedo, a veces no es necesariamente que el miedo sea real, o sea que realmente existe el papá se la va a comer por lo que hizo, no, a veces simplemente como que la persona crea, esté convencida de que sí es, se puede llegar también a cometer a casarse sin tener la capacidad de consentir como debería de ser. Bueno, y la otra cuestión ya mencionamos hace rato, si no es con el párroco o el sacerdote delegado, bueno, el procurador que sí ya no se los menciona, porque casi no se utiliza, o sea, es decir, alguien que se va a casar, bueno, mencionado en general, pero no puede asistir al matrimonio, entonces manda la carta poder y le dice a fulano, ¿sabes qué? Cásate con... y ya después llego yo. Son casos muy, muy raros, pero sí. Y también la cuestión por falta de uno de los dos testigos. Lo que decimos vuelve lo mismo: sacerdote, cónyuges y los dos testigos. Nada más hay uno. Es que no han llegado los testigos. Mejor no hay más. Pero bueno, son situaciones así, de manera general. Con esto termino yo esto. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, ya lo demás se puede entrar más en detalle el padre Esteban.